Aquí lo tenemos un poquito del lado de la espalda. Me encanta la caída que tiene en la parte de atrás porque se separa de la parte del frente. Ok, terminamos la vuelta 26 y medimos la pieza. Aquí corto el hilo, marco. A partir de aquí, que es donde se estaba uniendo cada vuelta, son 23 lacitos. Y aquí están, este es el número 23, el lazo número 23, y lo marco. Aquí anudo el hilo. Vamos a empezar a trabajar en el lado izquierdo de la parte de adelante. Ok, voy a continuar explicándoles. Aquí es donde anudamos el hilo para empezar a tejer. Desde este primer lazo después de la marquita tenemos que marcar 28 lacitos. Hasta aquí va a ser la parte del frente. Aquí tenemos 23 en la parte de la espalda de abajo, 23 lacitos que están marcados. Así igual los 23 que están acá arriba de la parte del cuello. Y ya aquí terminamos de contar la espalda, son 23, y vamos a continuar que nos van a quedar 28 y aquí ya lo tenemos la marquita. Vamos a empezar a tejer en este espacio de aquí. Ok, ahí tejí 3 cadenas. Vamos a disminuir 4 puntos altos. Este es el primero. Vamos a estar tejiendo 2 puntos altos en cada lazo. Aquí tengo el primero, no lo cierro porque lo voy a disminuir. El siguiente igual no lo cierro. Tengo 3, estoy contando la cadena como un punto alto. Y aquí tengo el último que voy a disminuir, ahí está sin cerrar. Lo cierro y estos 4 puntos altos se van a convertir en un solo punto en esta cadena que tenemos aquí. Vamos a continuar tejiendo 2 puntos altos en cada espacio de cadena y un punto alto en el medio punto. Ahí está. Vamos a terminar la vuelta hasta donde tenemos la marquita y aquí vamos a hacer una disminución en la primera vuelta de la parte del frente. Vamos a terminar la primera vuelta, vamos a tejer la disminución de la vuelta. Aquí tengo el primer punto alto abierto, 2, 3 y el último en el medio punto, 4, lo cerramos y ahí tenemos la disminución de 3 puntos altos. Y aquí tejemos una cadena, le doy vuelta al tejido para empezar la vuelta 2. Tengo una cadena, tejemos medio punto, 3 cadenas, pasamos 2 puntos altos sin tejer y en el tercero medio punto. Así vamos a tejer 3 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer y medio punto. Vamos a llegar a la terminación de la vuelta, la número 2, para hacer el último lazo de 3 cadenas. Vamos a terminar la vuelta 2. Aquí tengo las últimas 3 cadenas arriba de los 4 puntos altos que se disminuyeron. Ahí está. Así vamos a tejer la vuelta 1 y la vuelta 2 hasta tener 16 lazos
en la última vuelta vamos a tejer 10 vueltas más o hasta que tengamos los 16 lacitos en la última vuelta. Aquí empezamos con la disminución, los 4 puntos. Ya saben cómo se trabaja en este espacio donde vamos a empezar cada vuelta. Ok, aquí terminé la vuelta. Les voy a decir cuántas vueltas se tejieron en total. Aquí tenemos, esta es la primera, 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas. Esta es la última. En esta última vuelta tenemos 16 lazos de 3 cadenas. Ahí ya corté el hilo. Estamos en el cuello. Aquí donde terminé la vuelta estamos en el cuello. Vamos a tejer la parte derecha del frente. Aquí está donde empieza el cuello, en esta marquita. Tenemos que empezar la vuelta abajo de en la espalda. Esta es la cintura. Aquí anudé el hilo y vamos a tejer exactamente las mismas vueltas, la 1 y la 2, así como tejimos este lado. Todas las vueltas, solamente que los vamos a empezar a este lado para que queden los puntos altos, para que queden en la misma forma que se tejieron al lado derecho. En todo el tejido vamos a continuar igual al lado derecho, todos los puntos altos que se van a tejer. Vamos a empezar a tejer las mismas vueltas, la 1 y la 2. Ahí terminé las 12 vueltas del lado derecho del frente. Aquí esto es lo de abajo. Aquí vamos a empezar a tejer la última orilla alrededor de toda la pieza antes de poner las mangas, para que esté más fácil de manejar el tejido o la pieza. Vamos a tejer aquí el pétalo, 4 cadenas. Ya saben cómo tejer el pétalo. En la primera cadena vamos a tejer el punto alto con el mismo hilo donde terminé la última vuelta. Ahí me regreso por toda la orilla hacia el cuello. Aquí voy a estar tejiendo medio punto en el medio punto de la vuelta anterior. Medio punto, son 4 cadenas, el punto alto y el medio punto donde tenemos el medio punto. Así vamos a estar tejiendo aquí donde tenemos los lazos. De esa manera vamos a tejer en este espacio. Todo este espacio tenemos lazos. Aquí no tenemos lacitos, pero vamos a tejer pasando el mismo espacio. Más o menos usted calcula el espacio que tenemos aquí para tejer toda la orilla donde no están los lacitos, que son nada más estos 2 espacios que tenemos aquí abajo, y este son dos espacios nada más que no tenemos lacitos. Ok, así vamos a terminar toda la orilla. Lo estamos tejiendo al lado derecho. El tejido está al lado derecho, lo vamos a tejer al lado derecho para cuando haga la vuelta en el cuello se vea todo igual. Vamos a terminar. Ok, aquí terminé la orilla. Aquí corté el hilo. En esta parte
es donde no tiene los lacitos. Este es el primero donde no tiene lacitos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalos. Y aquí empieza el lacito donde va dando la vuelta. Así también arriba donde está el cuello es lo mismo. Aquí tengo el último lacito abajo. Y aquí igual le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí empieza el lacito. Vamos a tejer las mangas. Si no le quiere poner mangas, le puede hacer esta misma orilla a la bocamanga para otro temporada del año. La puede hacer con otra clase de hilo y le pone aquí la misma orilla que le tejimos aquí. Ahí está ya toda la pieza terminada, solamente faltan las mangas. Vamos a empezar a tejer la manga. Tengo 49 cadenas, un poquito sueltas, se deben de tejer. Vamos a empezar con un punto alto, pasamos 1, 2, 3, 4. En la cadena número 5 tejemos el primer punto alto, tejemos 5 puntos altos, uno en cada espacio de cadena. Ahí tenemos un total de 7 puntos altos. Estoy contando las cadenas. Pasamos un punto sin tejer y en la siguiente empezamos para tejer 6 puntos altos. Ahí están los últimos 6 puntos altos. Así vamos a tejer. Pasamos un espacio de cadena y tejemos 6 puntos altos. Así vamos a repetir hasta tener 4 cadenas. Al final de la vuelta, aquí tenemos 4 cadenas. Pasamos una cadena y tejemos 3 puntos altos, uno en cada cadena. Ahí tengo los últimos 3 puntos altos. En total tenemos 40 puntos altos en la primera vuelta. Vamos a tejer la segunda vuelta 3 cadenas y en cada punto alto vamos a tejer un punto alto. Los mismos 40 puntos altos los vamos a tejer. Ahí está terminada la vuelta. Estas dos vueltas solamente son de punto alto para la base de la manga. Ok, al momento que estoy tejiendo la manga, estas dos primeras vueltas no las estoy tomando en cuenta para enumerar las siguientes vueltas. En la vuelta de los lacitos de cadena, para mí es la primera esta y esta es la segunda, porque como se repiten estas dos vueltas toda la manga, empiezo aquí de la 1 y la 2. Y ya les menciono que se repite la 1 y la 2. Y de aquí empiezo 1, 2, 3, 4. Y así estoy enumerando desde esta vuelta, la número 1. Vamos a empezar con la vuelta 1, que ya es el patrón del punto de la manga. Vamos a tejer una cadena, es la número 1. Medio punto en el primer espacio, 3 cadenas, pasamos 2 puntos altos sin tejer y medio punto. Así vamos a hacer toda la vuelta. 3 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer y en el siguiente medio punto. Ahí tenemos terminada la vuelta, la número 1, y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 lacitos de cadena. Vamos a empezar la número 2. Tejemos 3 cadenas para el primer punto alto, le doy vuelta al tejido y tejemos en el lazo de cadena. Vamos a tejer 2 puntos altos
en el medio punto, punto alto. Así vamos a tejer la vuelta, la número 2, 2 puntos altos en cada espacio de cadena y en el medio punto, punto alto. Aquí terminé la vuelta número 2, son 40 puntos altos. Vamos a continuar tejiendo. Ok, repetimos de la 3 a la 9, la vuelta 1 y la vuelta 2. Aquí terminé la vuelta 9, que es la 1, la vuelta de los lacitos. Tejo 3 cadenas para el primer punto alto. Vamos a empezar la 10. En esta vuelta vamos a aumentar 3 puntos altos. Tejemos en este espacio el primer aumento. Por lo regular son 2 puntos altos. Vamos a tejer un punto alto más para tener un aumento. Todo lo demás es igual a las vueltas anteriores. En el lazo de en medio de la vuelta tejemos los 3 para tener un aumento. En el último lazo los 3 puntos altos para tener el tercer aumento. Así vamos a tejer la vuelta a la 10. Aquí terminé la vuelta 10 con los 3 aumentos. Vamos a continuar de la vuelta 11 a la vuelta 15. Vamos a repetir la 1 y la 2. En la vuelta 11 tenemos 14 lazos. Ok, terminé la vuelta 15. Esta es la de los lacitos. Estoy tejiendo la 16. En esta vuelta, en la 16, vamos a hacer el mismo aumento que hicimos en la vuelta 10. Aquí tengo ya el primer aumento. Hacemos el segundo a la mitad de la vuelta. Y por último, en el último lacito, hacemos los 3 puntos altos, que es un aumento. Aquí no tiene que contar, solamente calcule la mitad del tejido de la vuelta y ahí pone el aumento en cualquiera de los dos lazos de la mitad. Ok, vamos a terminar la vuelta 16 con el aumento de 3 puntos altos. Terminé la vuelta 16 de aumento. Aquí lo estoy marcando cada vuelta. Aquí se hacen, en medio de cada vuelta de aumento se hacen 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Vamos a continuar la 17 hasta la 21. Vamos a repetir la 1 y la 2. En la vuelta 17 tenemos 15 lacitos de 3 cadenas. Ok, esta es la vuelta 21, la de los lacitos. Aquí estoy tejiendo la 22. En la 22 vamos a aumentar en esta vuelta los 3 puntos altos, como las vueltas. Esta es la 16 y esta es la 10. Aquí la voy a marcar. Vamos a tejer la vuelta 22 con aumento, 3 puntos. Vamos a aumentar en esta vuelta 22. Aquí terminé la vuelta 22 con el aumento de 3 puntos altos. Ya nada más nos falta una vuelta de aumento. Antes de esa vuelta vamos a tejer de la 23 a la 27, repitiendo la 1 y la 2. 16 lazos de 3 cadenas en la vuelta 23. Ok, aquí estoy. Esta es la vuelta 27, la que acabo de terminar. Aquí estoy en la vuelta 28. En esta vuelta vamos a tejer la última vuelta de aumento. Aquí ya tengo los 3 puntos altos en el espacio de cadena y así vamos a aumentar los 3 puntos en la vuelta 28. Aquí terminé la vuelta 28. Esta vuelta es una vuelta de aumento, es la última vuelta donde aumentamos los 3 puntos altos en 3 espacios diferentes.
Ok, vamos a continuar. Nos faltan de la 29 a la 32, vamos a repetir la 1 y la 2. Ya de la 32 vamos a empezar a tejer la disminución para la bocamanga o la sisa. Aquí en la vuelta 29 tenemos 17 lazos de 3 cadenas. Ok, ahí está ya la vuelta 32 terminada. Ok, aquí terminé la vuelta 32. Vamos a hacer aquí la disminución en cada lado. Voy a darle vuelta al tejido y vamos a empezar la vuelta 33. Vamos a disminuir, vamos a deslizar 1, 2, 3 y 4. En el cuarto punto alto, ahí estamos para tejer. Disminuimos 3 puntos. Voy a tejer una cadena y medio punto. Y tejo las 3 cadenas de los lacitos que vamos a empezar a tejer en esta vuelta, pasando los 2 puntos altos. Es lo mismo, las 3 cadenas, pasamos 2 puntos y medio punto. Vamos a tejer y dejamos 3 puntos sin tejer y el último medio punto en este punto alto. Este es el número 4, contando de donde termina la vuelta para atrás. Ok, vamos a terminar esta vuelta, la 33. La vuelta 33 aquí la terminé con medio punto y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 lacitos de 3 cadenas. Vamos a empezar la vuelta 34. Vamos a disminuir 3 puntos altos, los vamos a disminuir. Vamos a tejer los 2 que van en el espacio de cadena sin cerrar para disminuirlo, sin cerrar. Aquí en el medio punto vamos a tejer el punto alto igual. Ahí tengo 4 puntos altos, estoy contando la cadena, lo cierro y ahí está disminuido 3 puntos altos y vamos a tejer. Aquí seguimos con los 2 puntos altos. Vamos a repetir las vueltas como estamos tejiendo esta vuelta, así la vamos a tejer hasta llegar los 4 puntos altos. Al final también vamos a hacer una disminución. Aquí estoy terminando la vuelta 34. Vamos a disminuir, ese es el primer punto alto sin cerrar. Vamos a continuar los 2 en el lazo de la cadena sin cerrar. Ahí están los 2 y en donde tenemos el medio punto ahí tejemos el último sin cerrar y ahí lo vamos a cerrar los 4 puntos altos y ahí están disminuidos 3 puntos altos. Vamos a tejer 4 cadenas para darle vuelta al tejido y aquí vamos a tejer la vuelta 35. Tejemos medio punto, pasamos un punto alto, el segundo y en el tercero vamos a continuar 3 cadenas para cada espacio de lazo y el medio punto. Así vamos a tejer toda la vuelta hasta el último espacio que tenemos de la vuelta anterior. Esta es la vuelta 35. Aquí voy a cerrar la vuelta 35. Tengo las 3 cadenas, paso un punto alto, el segundo, y en este espacio lo tomo los 2 hilos y tejo el medio punto. Vamos a tejer después de la primera disminución que hicimos, en la vuelta 34 hicimos la disminución. Vamos a tejer 3 cadenas para el primer punto alto. Esta es la vuelta 36.
Vamos a continuar. Esta es la vuelta, la 2 de repetición. Los 2 puntos altos en cada lazo de cadena y el punto alto en el medio punto. Así vamos a tejer la vuelta, la 36. Ok, aquí estoy en la vuelta 36. Me falta el último punto alto. Aquí tomo un lazo de esta cadena y voy a tomar el segundo lazo que tenemos aquí, el último de arriba. Tomo este y tomo este para asegurar el punto que no abra mucho. Ahí está terminado la vuelta 36. Vamos a tejer la 37. Tejo una cadena, le doy vuelta al tejido y tejemos medio punto en el primer espacio. Ahí está el medio punto y vamos a repetir la vuelta 1, que son 3 cadenas. Paso 2 puntos y medio punto. Así vamos a tejer la vuelta 37. Tengo las 3 cadenas y el medio punto y así seguimos. Aquí tengo 13 lazos de 3 cadenas. Estamos en la vuelta 37. Vamos a hacer la disminución. Tejo las 3 cadenas. Para el primer punto alto le doy la vuelta al tejido y tejemos los 2 puntos altos sin cerrar en el espacio de la cadena. Ahí está sin cerrar. El último en el medio punto. Ahí cerramos los puntos y tenemos 3 puntos altos disminuidos y continuamos tejiendo la vuelta regular y hacemos la disminución. Aquí tengo los 2 puntos. Al final de la vuelta hacemos la igual a disminución que estamos haciendo. Es la vuelta 38. Vamos a terminar la vuelta 38. Aquí tengo el primer punto alto sin cerrar para hacer la disminución. Tejo los 2 puntos sin cerrar en el lazo de la cadena y tengo el medio punto. Hay que tejerlo en el medio punto. Ahí está. Deslizo el punto y cierro los puntos altos. Vamos a tejer la vuelta 39. Tejemos 4 cadenas, le doy la vuelta al tejido y vamos a repetir la vuelta 1. Paso 2 espacios de punto alto y en el tercero medio punto. Esta es la vuelta 39. 3 cadenas de separación de lazo, más bien 2 puntos altos y medio punto. Así terminamos la vuelta 39. Tengo 11 lazos de 3 cadenas en la vuelta 39. Vamos a tejer la última vuelta. Tejo 3 cadenas para el primer punto alto, le doy la vuelta al tejido y tejemos 2 puntos altos sin cerrar en el lazo de la cadena, en medio punto, el punto alto sin cerrar y cerramos. Hacemos la disminución y vamos a continuar la vuelta. Los 2 puntos altos en el lazo de la cadena, en el medio punto, y así vamos a continuar hasta hacer la última disminución al final de la vuelta 40. Vamos a terminar la vuelta. Aquí tejemos el primer punto para hacer la disminución, los 2 siguientes, el que tejemos en el último lazo, ahí cerramos, ahí vamos a cortar el hilo, ahí hacemos un nudo para asegurar la punta y ya está terminada la manga. Ok, así como tejimos esta manga, vamos a tejer la otra pieza. Ok, si tiene la misma clase de estambre que estoy tejiendo, para poder unir las piezas tenemos que quitar la lentejuela porque es imposible coserlo con esto. Vamos a coser la manga, la ponemos al lado revés
Esta costura es muy fácil porque están las vueltas igual, solamente las vamos comparando de un lado y de otro. No hay forma que se mueva porque las vamos a ir acomodando al momento que las vamos a ir cosiendo. Ahí están. Aquí puse el hilo, no lo anudé, solamente lo dejé ahí suelto. Pasé el hilo en la primer cadena que tenemos aquí. Si usted sabe coser, en la forma que usted lo pueda hacer, lo sepa hacer, ahí está para que lo haga. Esto es para las personas que no tienen mucha práctica y no saben identificar los puntos, cómo irlos uniendo. Pongo el hilo para la parte de atrás y trato de tomar los puntos de un lado y de otro. El hilo tiene que cruzar por arriba. No sobrecosa la unión porque si no va a dar de sí, se va a abrir demasiado. Vamos a contar las puntadas que se van a dar en cada punto alto. Aquí es un punto alto, aquí tengo la primera, esta es la segunda en el punto alto. Y la vamos a ir ajustando en una forma normal, no muy ajustada tampoco. Ahí son dos costuras en el punto alto y aquí tenemos un medio punto. Aquí en el medio punto pasamos otra costura y empezamos con el punto alto de nuevo. Ahí tenemos el punto, el último punto del punto alto. Aquí tomamos el medio punto y así vamos a ir cosiendo. Ahí está la costura. Esto se tiene que ajustar al final, este hilo. Así vamos a ir poniendo para que quede la misma vuelta unida, que se vea bien. Vamos a llegar hasta este espacio donde empezó la disminución de la bocamanga. Aquí terminé la costura. Ahí ya está lista. Lo que vamos a hacer es darle vuelta para el lado derecho. Aquí solamente le hice un nudo cuando ya terminé la costura. Estas no me gusta todavía rematarlas ni perder las puntas hasta estar segura de que ya la pieza está bien de todo. Ok, aquí vamos. Estos nudos yo se los quito al final para después hacer el nudo individual de cada hilo y poner las puntas entre el tejido. Así lo voy a dejar por ahorita esto. Con un gancho, un número menos de lo que estamos tejiendo
Antes de unirlo, la manga, me gusta hacer la orilla para manejar más fácil el tejido. Aquí voy a poner el hilo para empezar a hacer la orilla de la manga. Igual también ahí dejo la punta y voy a tejer 4 cadenas. Vamos a hacer el pétalo para la orilla. Aquí en la cadena 4, 1, 2, 3, aquí está. Hacemos el punto alto. Aquí ya lo tengo el punto alto y voy a pasar 1, 2, 3 espacios. Como tenemos un solo lacito, voy a tomar un lazo del punto alto y el lacito, los dos hilos, para hacer el medio punto. 4 cadenas. Voy a pasar 1, 2, 3, porque aquí tenemos una cadena que pasamos sin tejer y este es el número 4. Tomo el lazo del punto alto y el lazo que tenemos de la cadena de base y aquí tejemos el medio punto y así vamos a tejer todo alrededor de la manga. Aquí terminé el último pétalo, aquí corté el hilo. Debemos de tener 11 pétalos con las cadenas de base que tenemos para la manga. Aquí ya tengo las dos mangas iguales, unidas y están al lado derecho. Aquí tengo la pieza, este es el hombro al lado revés. Voy a quitar esta marquita. Tenemos la manga al lado derecho. La vamos a colocar en esta forma por abajo. Aquí vamos a tomar la pieza a la mitad, la tenemos que marcar. Ahí está el punto a la mitad. Si gusta contarlo, lo puede contar. Aquí tengo la cadena a la mitad y pongo esto en el pico que tenemos aquí. Ahí ya lo tenemos marcado. Y donde terminamos la costura, la vamos a poner en esta esquina de aquí, de la boca manga. En este espacio vamos a empezar a unirlo y esto lo vamos a colocar de esta forma. Ok, aquí tenemos de donde puse la marquita arriba y esta es la de abajo. En esta pieza tenemos 41 lacitos y acá tenemos 30 puntos. Aquí conté 15 puntos y puse la marca y aquí puse la marca y dejé 20 puntos y 20 puntos, 20 y 20 y el que está marcado son 21 y aquí separé 15 y 15. Nos vienen quedando 6 puntos de más en este espacio. Estos 6 puntos los vamos a tomar en este espacio que vamos a unir 6 puntos y aquí vamos a unir 6 puntos dobles.
Es muy sencillo lo que vamos a hacer, no se preocupe, lo vamos a hacer en esta forma. Le digo no se preocupe para las personas que lo están haciendo por primera vez. Aquí tomo la marquita donde, más bien tomo el hilo donde está la marca, lo vuelvo a pasar por donde está este espacio. Vamos a continuar cosiendo igual que la manga por arriba, la costura. Para más seguridad voy a tomar el primero. Ahí está. Voy a tomar el segundo lacito de este espacio y tomo la cadena completa del lado de la manga en este espacio. Ahí queda. De esta forma vamos a tomar los dos puntos. Tomamos uno y tomamos dos lacitos. Ahí está un punto ya doble. Así vamos a hacer 6 en este espacio, pero no los haga todos seguidos. Vamos a hacerlos intercalados para que no se vea todo junto la costura ahí. Este lo voy a tomar así, aunque está abierto, lo tengo que tomar porque ya lo conté como un punto. Voy a continuar. Este es uno solo. Aquí tengo el siguiente espacio. 2. Aquí voy a tomar uno doble. Este ya lo tomé. Voy a tomar uno doble. 1, 2. Ahí ya van dos juntos. Aquí tomo. Voy a tomar uno solo. Voy a tomar uno solo. Aquí voy a tomar dos juntos. Ok. Donde pasó la aguja ya no la vuelva a pasar de nuevo, ya está ahí la costura. Creo que vamos a ir de uno en uno ya, porque quizás tomé más puntos en la parte de atrás. No se preocupe, nada más con que quede bien cosido todo. Esto así es. Donde hay cadena hay que tomar toda la cadena. Donde es el punto alto no hay cadena, así es de que no se preocupe donde hay punto alto. Creo que apenas quedé bien, no sé cuántos puntos tomé dobles. Aquí tengo que tomar uno doble porque llegué al punto. Aquí está perfecto. Quizás tomé como 4 porque hice dos puntos extras. Ahí está. Aquí voy a tener que poner un hilo nuevo y ahí quedó unido este espacio. Mire qué bien se ve. Con las marquitas que ponga, con lo que tenga, con un hilo lo anuda ahí para que esté marcado cada espacio. Así va. Aquí probablemente sí tenemos que tomar los 6 de... Voy a voltearlo para que no se confunda. Aquí sí vamos a tener que quizás tomar los 6 porque aquí sí tenemos bien marcaditos los puntos. Hay que tomar esta cadena completa, la cadena completa. Y acá como eran puntos altos, quizás tomé más puntos de este lado. Así vamos a unir este espacio y así marcamos este lado igual también. Contamos la mitad y así unimos también la otra manga. Es fácil, nada más paciencia.
Ok, aquí terminé el primer espacio, que es la mitad de la manga. Ahí llegué, aquí tenía la otra marquita, ya la quité. Ahora le doy la vuelta porque el otro lado es diferente. Es diferente los puntos que tenemos en la parte de la espalda. Aquí eran lacitos de la cadena y acá tenemos puntos altos. Voy a darle la vuelta. Este es más fácil, este lado. Aquí lo tenemos igual. Separé aquí 15 puntos en la manga. Esta es la manga y 15 puntos. Y aquí también tenemos 15 puntos y 15 puntos. Estamos a la mitad. Así es de que es muy fácil tejerlo punto por punto. Aquí tenemos la cadena donde termina la espalda. Perdón, esta es la espalda. Aquí es donde termina la manga. Aquí tenemos dos cadenas. Y esta es la espalda, tenemos dos cadenas. Así es de que va a ser muy sencillo esta unión de la parte de atrás de la manga. Aquí en esta parte tenemos los puntos altos. Vamos a tomar un punto en el nudo o en el medio punto y dos en cada espacio. Usted va a ir viendo cómo le va a ir pidiendo el espacio. Es muy sencillo. Vamos a terminar la manga de aquí y unimos la otra, así como hicimos con esta. Ahí está terminada la manga. Ok, ahí está terminado. Ahí le puse ese botón provisional, no tiene ojal, solamente lo cosí para que tome forma, porque como está grande la pieza, así es de que se aprecia un poco mejor así. Ok, ahí lo tiene. Espero que le guste, que lo teja. Aquí estoy para cualquier pregunta. Con todo gusto. Saludos a todos. No se le olvide compartirlo. Espero sus comentarios también. Precioso. Gracias. Un abrazo.